El riñón es un órgano par situado en la parte alta de la región retroperitoneal, a ambos lados de los grandes vasos paravertebrales a los que se une por su pedículo vascular, y provisto de un conducto excretor, el uréter, que desemboca en la vejiga urinaria. Está formado por una serie de estructuras vasculares y epiteliales que funcionan en relación estrecha y que lo convierten en el órgano primordial del sistema urinario. Este sistema es el encargado de formar la orina y de eliminarla del cuerpo. La secreción de la orina y su eliminación son cometidos vitales, pues constituyen un conjunto de los mecanismos básicos de la homeostasis del medio interno, hasta el punto de que, como se ha dicho, la composición de la sangre y del medio interno está regida no por lo que se ingiere, sino por lo que los riñones conservan. Además de desempeñar este papel esencial, el riñón tiene la capacidad de producir hormonas y autacoides. Morfología renal. Anatomía macroscópica. Dimensiones, forma y localización. Los riñones tienen características de forma de habichuela y en la edad adulta llegan a pesar una media de 140 a 150 gramos y a medir longitudinalmente un promedio de 11.5 centímetros. En general, el riñón izquierdo es algo más voluminoso que el derecho. Durante la infancia van aumentando de tamaño, de forma que, en los niños, su longitud se correlaciona muy directamente con la talla. Estructura externa. Cada riñón está rodeado por una cápsula resistente de tejido fibroso blanquecino, que se interrumpe a nivel del hilio renal, una concavidad situada en su borde interno, por la que penetran en el riñón el uréter y los vasos sanguíneos. Aunque hay un gran número de variaciones individuales en la vascularización renal, cada riñón está irrigado por una arteria renal que se origina de la aorta y que, poco antes de llegar al hilio, se bifurca en sus ramas anterior y posterior. Estructura interna. Al practicar la hemisección de los riñones a lo largo de su eje mayor, es posible observar que están formados por dos tipos de sustancias: la capa externa, granulosa, corteza, y la porción interna o central del aspecto estriado, médula. Esta última queda dividida en una docena o más de cuñas triangulares, las pirámides renales de Malpighi. Las bases de estas pirámides están orientadas hacia la corteza y su vértice, orientado hacia el seno renal. Forma unas eminencias redondeadas que protruyen en las cálices, denominadas papilas renales. Anatomía microscópica. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón y comprende un elemento filtrante, corpúsculo renal de Malpighi y un túbulo renal. Se estima que cada riñón de un sujeto adulto sano contiene 1.000.000 de nefronas. Función renal. La función básica del riñón es la formación de orina para su eliminación a través del sistema excretor urinario. Dos procesos distintos determinan esta formación: la filtración del líquido a través de los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman y la modificación del volumen y de la composición del filtrado glomerular en los túbulos renales. Filtrado glomerular. El líquido pasa de los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman por la existencia de un gradiente de presión entre estas dos áreas. Este proceso está favorecido por dos características estructurales que convierten los corpúsculos renales en membranas de filtración especialmente eficaces. Los capilares glomerulares tienen un número de poros mucho mayor que otros capilares y la arteriola eferente tiene un diámetro menor que la aferente, provocando una mayor resistencia a la salida del flujo sanguíneo del glomérulo y aumentando la presión hidrostática glomerular. En condiciones normales se producen 120 mililitros por minuto o 180 litros al día de filtrado. La tasa de filtración glomerular está determinada, además de por la diferencia de presión en el capilar glomerular, por el flujo plasmático renal y por el coeficiente de ultrafiltración glomerular, dependiente del área de filtración y de la permeabilidad de la membrana
a través de la que ésta se produce. Función tubular renal. El ultrafiltrado glomerular es modificado en los túbulos renales por dos procesos, la reabsorción y la secreción tubulares. Reabsorción tubular. Recuperación de solutos y de la mayor parte del agua filtrada en los glomérulos, desde el fluido tubular hacia la sangre de los capilares peritubulares. Secreción tubular. Adición de solutos al fluido tubular desde la sangre de los capilares peritubulares o de las células tubulares. El complejo equilibrio entre estos dos procesos, en ocasiones regulado por influjo hormonal y que se revisará a continuación someramente, posibilita la formación de orina con unas características determinadas y mantiene estable la composición del medio interno. De esta forma, entre el 97 y el 99% del agua y una parte importante de los solutos filtrados en el glomérulo volverán a la sangre y no formarán parte de la orina. Regulación renal de la presión arterial. El riñón participa de manera importante en la regulación de la presión arterial, merced a su acción sobre el equilibrio del sodio, un determinante importante de la presión arterial. La concentración de sodio en el líquido tubular proximal se percibe en la mácula densa, parte del aparato yuxtaglomerular. En este lugar se valora también la presión de perfusión de la sangre, un indicador importante del estado del volumen intravascular en circunstancias normales. La escasez del sodio y la menor presión de perfusión actúan como un estímulo para la liberación de la renina. La renina, una proteasa elaborada en las células yuxtaglomerulares, escinde el angiotensinógeno sanguíneo para generar la angiotensina 1, transformada en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2 aumenta la presión arterial provocando vasoconstricción y estimulando la secreción de la aldosterona, que favorece la retención del sodio y del agua en el túbulo colector. La depresión del volumen intravascular también desencadena la liberación de vasopresina. Receptores en el cuerpo carotídeo y otros captan la disminución en la presión arterial y activan las vías neurales autónomas y la liberación de vasopresina en el hipotálamo. En la membrana plasmática apical del túbulo colector renal, la vasopresina facilita la inserción de canales para el agua, aumentando su cantidad y por tanto la reabsorción de agua libre y secundariamente la tensión arterial. Los riñones también tienen la capacidad de producir mensajeros químicos, como las prostaglandinas, las quininas y el óxido nítrico, que participan en mecanismos hipotensores. Función endocrina. El riñón sintetiza dos hormonas, la eritropoyetina y el calcitriol o vitamina D activa. La eritropoyetina es una glicoproteína producida por un grupo esencial de células del intersticio renal que se libera principalmente en respuesta a la hipoxia y estimula la eritropoyesis en la médula ósea. En algunas patologías renales, especialmente en la enfermedad renal crónica, se produce un déficit en la producción de esta hormona y consecuentemente se acompaña de anemia. La vitamina D se forma a partir de 7-dehidrocolesterol, que, por acción de la luz solar en la piel, se convierte en colecalciferol. Esta sustancia es hidroxilada en el hígado, convirtiéndose en 25-hidroxicolecalciferol, pero el metabolito más activo llamado 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol se forma tras sufrir una nueva hidroxilación en las células del túbulo renal. El calcitriol, que interviene de forma principal en el metabolismo óseo, tiene, por tanto, origen renal. Su déficit explica, en parte, el hipocrecimiento y la osteodistrofia de la enfermedad renal crónica. Glucogénesis. Finalmente, es preciso señalar que,
En los periodos de ayuno prolongado, los riñones son capaces de sintetizar glucosa a partir de ciertos aminoácidos y otros precursores, liberando la sangre en ciertas cantidades que representan el 80% de la glucosa producida por el hígado. Perfil renal. El perfil analítico renal es un análisis clínico que permite diagnosticar y realizar el seguimiento de trastornos que afecten al funcionamiento del riñón. Urea. Función renal. Valora el correcto funcionamiento del riñón. Creatinina. Función renal. Valora el correcto funcionamiento del riñón. Sodio. Mide la concentración de sodio en la sangre. Entre las funciones del sodio está la regulación de la presión arterial y el volumen sanguíneo. También es esencial para el correcto funcionamiento de músculos y nervios. Potasio. Mide la concentración de potasio en la sangre. El potasio ayuda a los nervios y músculos a comunicarse. También ayuda a movilizar los nutrientes hacia las células y a eliminar sus productos de desecho. Cloro. Mide la concentración de cloruro en la sangre, un electrolito que ayuda a que el metabolismo del cuerpo funcione correctamente. Su nivel es controlado por los riñones, por lo que las alteraciones pueden estar relacionadas con un mal funcionamiento de este órgano, o por vómitos, diarreas o transpiración excesiva. Ácido úrico. Prevención de los ataques de gota. Proteínas totales. Mide la cantidad total de dos clases de proteínas. Albúmina, que ayuda a impedir a que se escape el líquido fuera de los vasos sanguíneos, y globulina, parte importante del sistema inmunitario. Albúmina en suero. Mide la cantidad de albúmina en la sangre, una proteína producida por el hígado. La albúmina ayuda a mantener el líquido dentro del torrente sanguíneo, sin que se filtre a otros tejidos, y transporta hormonas, vitaminas y enzimas por el cuerpo. Los niveles de albúmina bajos podrían indicar un problema del hígado o los riñones. Filtrado glomerular en sangre. Mide la cantidad de sangre que se filtra por minuto en un glomérulo. Filtros diminutos localizados en el riñón.